Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta novena temporada estamos conversando con investigadoras e investigadores de nuestra corporación. En este capítulo hablaremos con la doctora Alejandra Moya y el profesor Cristian Figueroa del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Con la profesora Moya vamos a hablar de aspectos biológicos del proceso de maduración de los frutos, particularmente de frutos nativos, como por ejemplo la frutilla y las papayas chilenas. Por otro lado, conversaremos con el profesor Cristian Figueroa sobre el cambio climático y el efecto que éste tiene sobre los insectos plaga para la agricultura. Acompáñenos a Más Conocimiento. Estimados telespectadores, la demanda por frutas a nivel mundial en los últimos tiempos ha aumentado. No solo porque tiene un sabor agradable, sino también por los beneficios que tiene en la salud de las personas. En la Universidad de Talca se han realizado investigaciones en relación a los frutos, particularmente sobre su maduración y los procesos bioquímicos que en ellos ocurren. Para conocer sobre este tema, vamos a conversar con la profesora Alejandra Moya, quien es doctora y académica del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Alejandra, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Más Conocimiento. Muchas gracias por la invitación. Bien, mira Alejandra, en el contexto que mencioné, dije que tú estudiabas el ámbito, voy a decir en términos muy genéricos primero, los ámbitos biológicos de los procesos metabólicos que ocurren en los frutos. Tú estudias ámbitos como el aroma, el ablandamiento, el color, también las capacidades de tipo como ingredientes funcionales. Sin entrar todavía en los detalles, ¿nos puedes contar en términos generales qué estudian? Bueno, a ver, te puedo contar tal vez partiendo de lo macro y luego yéndonos un poco más a lo más, lo más chiquitito. De acuerdo. Bueno, mi tema de investigación es el proceso de ablandamiento de los frutos. Y dentro de este proceso de ablandamiento ocurren distintos fenómenos, como por ejemplo... Perdona que te interrumpa. Cuando dices proceso de ablandamiento, ¿te refieres al proceso de maduración? Es que dentro del mismo proceso de maduración hay distintos procesos que van a la par con el proceso que llamamos, en términos macro, el proceso de maduración. Por ejemplo, los frutos se ablandan. Entonces nosotros hemos estado tratando de explicar cómo es que los frutos se ablandan a nivel molecular, a tratar de entender qué son las moléculas que de alguna manera están participando en el proceso de ablandamiento de los frutos. Otro de los eventos que estamos también investigando es la generación de aroma y cómo se generan estos compuestos volátiles que son capaces de ser percibidos por nuestro epitelio olfatorio y nos generan en el cerebro, en el fondo, la sensación de aroma. Y el otro proceso que también está asociado al proceso de maduración es el desarrollo de color, que dependiendo del tipo de frutos pueden ser distintos pigmentos, ya sean antocianinas o carotenoides, y que de alguna manera están asociados a este concepto de maduración. Por ponerte un ejemplo, o sea, cuando yo te digo maduración, estos tres procesos están absolutamente integrados. O sea, un fruto madura y el madurar significa que se ablanda, que genera color y que genera aromas. Entonces, nosotros en nuestro laboratorio hemos estado investigando cómo es el proceso de maduración y cómo ocurren cada uno de estos eventos, que es el ablandamiento, el desarrollo de color y el desarrollo de aromas. Ya. Bien, dejémoslo por ahí en términos genéricos y ya iremos entrando en un poquito más de detalle. Uno de los frutos, o dos de los frutos que ha utilizado como elemento de estudio para estos distintos procesos de los que mencionaste, es frutilla y papaya chilenas. ¿Ya? Tienen sus particularidades, me imagino, por qué se les llama chilenas. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, si bien hemos estudiado algunos eventos en algunos frutos que son importantes para la región, como manzana y pera, nuestro principal mundo de desarrollo científico ha sido en dos frutos que son
de gran relevancia para Chile, porque son nativos de Chile y que nadie más que nosotros va a estudiar, que son las frutillas chilenas. Esta frutilla es la madre de la frutilla comercial y por lo tanto es de gran interés conocer en el fondo cómo este fruto se madura y cómo genera estos tres procesos que habíamos señalado: ablandamiento, desarrollo de color y desarrollo de aroma. Y esencialmente porque es un fruto que tiene una particularidad importante, es un fruto que desarrolla un aroma frutoso, mucho más frutoso que la frutilla comercial que estamos hoy día consumiendo. La otra cosa ventajosa que tiene este fruto es que es de color blanco, o sea, en el fondo no desarrolla el típico color rojo que genera la frutilla, lo que hace ser un fruto tremendamente exótico. Y lo otro que es problemático y por lo tanto para nosotros ha sido un foco de estudio es cómo se ablanda. Este fruto se ablanda mucho más que el fruto de una frutilla comercial y por lo tanto tiene un gran desafío en el fondo para poder conservar este fruto en el largo tiempo. Y en el caso de papaya, esta papaya se produce esencialmente en las zonas costeras de la región del Maule. Son producidos por pequeños campesinos que en sus huertos producen esta papaya. Esta papaya es diferente de la papaya que se cultiva en las zonas más, como en Brasil, más cálidas, y tiene características también muy relevantes. Es muy rica en papaína y por lo tanto nuestro énfasis ha sido nuevamente volver a estudiar cómo es el proceso de ablandamiento y generación de aroma. Y tiene una característica muy interesante, tiene un aroma extremadamente diferente al resto de las papayas. O sea, la papaya tropical no tiene aroma, en cambio nuestra papaya tiene un aroma súper intenso y durante, digamos, lo que hemos realizado en investigación hemos podido determinar qué compuestos volátiles se producen, que muchos de ellos tienen aromas asociados a fruto dulce, a fruto muy aromático, y también hemos investigado en el fondo cómo es el proceso biológico que permite la síntesis de estos compuestos volátiles. Entonces hemos ido de alguna manera haciéndonos muchas preguntas en estos distintos tipos de frutos que nos han llevado, digamos, a aumentar el conocimiento en estos dos grandes frutos. Alejandra, a riesgo de meternos en moléculas, que ese es tu mundo, digamos, ¿ya? A riesgo de eso, pero lo haremos de una forma tal que los televidentes nos sigan, ¿ya? Tú mencionaste tres procesos: ablandamiento de los frutos, generación de aromas, generación de color, ¿ya? En estos tres procesos que, brevemente para los telespectadores, así como los humanos tenemos órganos, tenemos células, los vegetales también tienen células, con algunas particularidades que tal vez podría precisar, y por lo tanto en el interior de esas células se generan procesos metabólicos para que ello lleva a la generación de ciertas moléculas. Y a propósito de eso, Alejandra, tal vez decir que si partimos de la base que en una célula humana, ya, o una célula animal, hay una membrana, un núcleo central y algunos organelos en su interior, dicho en forma muy simple, ¿qué diferencias gruesas existen respecto a una célula vegetal? Bueno, de ahí la importancia, porque este proceso, uno de los procesos que yo te mencionaba, que eran importantes en este proceso de maduración, es esencialmente el ablandamiento. Y el ablandamiento ocurre en un compartimento que es único de las células vegetales, que se llama pared celular. Esta pared celular se encuentra localizada en la parte externa de cada una de las células vegetales y está formada por una serie de polisacáridos formando un entramado, como una especie de enrejado molecular de estos polisacáridos, y estos enrejados van unidos entre sí y mientras más enrejado, más firme en el fondo es la célula, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este entramado molecular durante el proceso de ablandamiento? Es que esta reja, de alguna manera, se rompe por la acción de unas enzimas que están localizadas en la pared celular, que rompen estos enlaces de interacción y rompen también estos polímeros. Y entonces al romper este enrejado, el fruto se ablanda, la pared celular
de alguna manera se ablanda y eso hace que el fruto completo finalmente desarrolle una característica que nosotros, los humanos, lo sensamos como si el fruto se estuviera ablandando. Entonces esto, lo que es ablandamiento, ocurre en la pared celular. Los otros procesos, que son la biosíntesis de pigmentos coloreados, como las antocianinas o los carotenoides, ocurren a nivel en el intracelular, y estos compuestos generalmente son almacenados en compartimentos como la vacuola y permiten generar el color. Por ejemplo, licopeno, color rojo, que le da color al tomate. En el caso de la frutilla estamos hablando de antocianinas que le dan el color rojo, ¿ya? Y con respecto a los compuestos volátiles, bueno, no sabemos muy bien dónde ocurre a nivel celular, pero hay sistemas enzimáticos que son capaces de sintetizar, en el caso de la frutilla, por ejemplo, un compuesto que se llaman los ésteres. Los ésteres son generados por una reacción de esterificación entre un ácido orgánico y un alcohol. Y eso se genera dentro de la célula, y dado que son moléculas pequeñas y volátiles, son capaces de salir de la célula y son capaces en el fondo de salir de la fruta y de alguna manera atraer a los polinizadores o atraer a los consumidores para que se consuman esta fruta, para que la fruta consiga el objetivo final, que es en el fondo dispersar su semilla, porque evolutivamente, en el fondo biológicamente, la fruta lo que hace es proteger su semilla para que esa semilla luego sea dispersada y pueda en el fondo propagarse hacia otros lugares y generar una nueva planta, un nuevo fruto, una nueva semilla. El aroma que uno puede tomar de una frutilla, a propósito de una papaya, que son los dos frutos que estamos nombrando, ese aroma se explica por moléculas que salen de ese fruto y nuestros receptores olfatorios lo captan. Exactamente. Bueno, dependiendo del tipo de fruto, hay distintos tipos de compuestos volátiles. En esencial, los aromas frutosos se deben generalmente a ésteres, ¿ya? Y estos ésteres son de bajo peso molecular, son producidos y por lo tanto son capaces de salir del fruto y son los aromas que de alguna manera nosotros nos damos cuenta que estamos enfrente de una frutilla o al frente de una papaya. Son los aromas característicos que nos invitan incluso a reconocer que un fruto está maduro. O sea, cuando uno ve una pera y la pera no tiene aroma, uno dice rápidamente el fruto no está maduro. Pero cuando tenemos una pera que tiene un aroma frutoso, al tiro decimos, oh, el fruto está maduro. Para avanzar en estas investigaciones, seguramente en tu laboratorio disponen de métodos, llamémosle bioquímicos, de biología molecular, biología celular, fisiología molecular. Tú, en términos genéricos, sin entrar en los detalles técnicos, ¿tú nos podrías comentar de qué se tratan estas metodologías que te permiten avanzar en la bioquímica de una célula vegetal, de una fruta, o en esta detección de aromas? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, en el laboratorio usamos y tenemos disponible una serie de metodologías. A ver, si pensamos, por ejemplo, en lo que es aroma, contamos con metodologías que nos permiten, de alguna manera, capturar estos compuestos volátiles para poder cuantificarlos. Estos compuestos volátiles se producen en muy baja concentración, por lo tanto necesitamos tener metodologías que sean capaces de capturar estos compuestos que están en baja concentración y luego analizarlos. Y para eso contamos con cromatógrafos de gases. En nuestro caso lo tenemos conectado a un detector especial que se llama detector de masa, que nos permite en el fondo identificar y cuantificar los compuestos volátiles, ¿ya? Entonces, partimos con que podemos cuantificar estos compuestos volátiles usando esta metodología, cromatografía de gases, porque estamos hablando de compuestos volátiles. Y luego, lo otro que hacemos en el laboratorio es, tratamos de extraer en el fondo la información genética que pueden tener los frutos, ya sea frutilla o la papaya, y hemos ido tratando de aislar, no sé si lo van a entender, aislar la secuencia de un gen que una vez traducido en el sistema biológico codifica para una proteína. Disculpa que te interrumpa ahí. Hablaste de genes, en este caso de células vegetales. Al igual que en las células animales, entre ellos el humano, ¿esos genes están en el ADN que está en el núcleo?
¿De igual manera están en los vegetales? Sí. Bueno, en las células vegetales, a diferencia de las células animales, podemos encontrar DNA o ADN en distintos compartimentos. Uno es en el núcleo, lo que ocurre en todas las células, digamos, eucarióticas, pero también en las células vegetales podemos encontrar DNA que está en los plastidios y también DNA que está en la mitocondria. En nuestro caso en particular, la mayoría de los genes que hemos de alguna manera trabajado son genes que están codificados en el DNA nuclear, que encontramos, digamos, en el núcleo. Y disculpa que yo te voy interrumpiendo, Alejandra, sí. Pensando en nuestros telespectadores, ¿y qué relación existe entre estos genes que están en el ADN y las proteínas, las enzimas de las cuales participan en el metabolismo? ¿Qué relación hay entre ellos? Bueno, la respuesta es más o menos complicada, porque pero podemos tener una secuencia genética, es una hebra o una doble hebra de DNA que contiene es como un libro que codifica para distintos aminoácidos, ¿ya? Entonces este DNA se lee, se traduce en realidad a través de un sistema que se llama los ribosomas, y los ribosomas lo que van haciendo es transformando esa secuencia que está en el DNA, previa traducción a un RNA mensajero, y se traduce y finalmente aparece en una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos es lo que llamamos proteína. Y estas proteínas son de distintas secuencias, distintas estructuras, y en nuestro caso en particular, estas proteínas en el fondo son las responsables, por ejemplo, de la generación de estos ésteres. Entonces catalizan la reacción de esterificación entre un alcohol y un ácido para formar estos ésteres que son volátiles y que son capaces de generar la sensación de aroma cuando los insectos o los humanos, en el fondo, somos capaces de sensar ese compuesto. Entonces, estamos yendo desde el DNA hasta la proteína, pasando, por supuesto, por el sistema de transducción de la información propia de cualquier célula. Pero un laboratorio como el tuyo, que necesariamente para estudiar desde el ADN hasta las proteínas, todos los procesos que eso incluye y que, digámoslo, es muy complejo, ¿ya? Tiene que tener metodologías para poder estudiarlo. Absolutamente. Ya mencionaste por allí que tenían unos cromatógrafos de gases para medir estas moléculas, estos ésteres que dan aroma. Pero, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, sé que es más complejo, pero, por ejemplo, si tú quisieras estudiar dentro de un proceso metabólico una proteína o una enzima determinada, algún proceso que puedas mencionar tú. Me refiero al punto de vista metodológico. Sí. A ver, en el laboratorio usamos dos principales estrategias. Eso me gustó. Uno, aislamos estas proteínas directamente desde la fruta. Entonces, tomamos una fruta y hacemos una molienda y en fondo se homogeniza, se habla en términos, se homogeniza en una solución que contiene normalmente una solución tamponada, porque necesitamos ajustar el pH para que nuestras proteínas no se degraden. Y luego en este extracto, luego hacemos el ensayo enzimático, colocando los sustratos correspondientes y cuantificando luego los productos. Si estamos trabajando con estas proteínas que son capaces de generar aromas, lo que hacemos es cuantificar los aromas que se van produciendo, que lo colocamos en el tubo de ensayo, colocamos la enzima, colocamos los sustratos y cuantificamos los productos. Esa es una cosa. Y lo otro es, si conocemos la secuencia genética, o sea, la secuencia del gen, podemos tomar este gen, incorporarlo en sistemas de expresión heteróloga, como ya sean levaduras o pueden ser una bacteria como la Escherichia coli, colocamos su información genética dentro de estos organismos y hacemos que ellos produzcan esta proteína. Y luego nuevamente la ensayamos, como yo te mencionaba, colocando los sustratos y midiendo los productos correspondientes. A propósito para hacer funcionar un laboratorio de ese tipo, se requieren personas que estén allí en distintos métodos, distintos equipamientos, etcétera. ¿Qué tal es o cuánta importancia tiene para hacer funcionar tu laboratorio y otros laboratorios de química, de biología, la participación de doctorandos?
en este caso, en tu laboratorio, ¿qué personas trabajan? Bueno, nosotros tenemos la gran posibilidad de contar con personal técnico capacitado, personal técnico que de alguna manera durante los años de trabajo se ha ido especializando en las distintas etapas: aislamiento de DNA, expresión de proteínas, cuantificación de actividad. Tenemos también estudiantes de pregrado. Hoy día contamos con el inicio de los estudiantes de la carrera de bioquímica que van a empezar a hacer sus pasantías, digamos, en nuestras unidades. Hemos tenido también estudiantes de otras carreras de pregrado de la universidad, como ingeniería en bioinformática, de tecnología médica, agrónomos incluso también han estado en el laboratorio trabajando, y muy importantemente son los doctorantes. O sea, por el laboratorio han pasado muchos estudiantes y todos ellos han, de alguna manera, aceptado trabajar en este gran desafío que es, en el fondo, entender el proceso de maduración y todos los eventos que ocurren relacionados a la maduración que yo te contaba: ablandamiento, desarrollo de color y desarrollo de aromas. Alejandra, en algún momento al inicio hablamos de alimentos funcionales. ¿Qué particularidades tienen la frutilla chilena y la papaya chilena a propósito de alimentos funcionales y eventualmente a lo mejor tomar de allí algún ingrediente funcional? Bueno, hemos estudiado un poco más lo que es la frutilla. Esta frutilla hemos estudiado, bueno, es un fruto, como al igual que todos los berries, un fruto rico en antioxidantes. Y como es rico en antioxidantes, por un lado, a nivel químico se ha hecho el análisis, digamos, de los compuestos químicos que existen en esta frutilla, y hay varios compuestos que son importantes, anticancerígenos incluso, que pueden ser potenciales en el fondo uso como alimento funcional. Pero nosotros en realidad lo que hemos estado haciendo es probar esta frutilla hemos hecho 2 ensayos en fondo funcionales para probar, digamos, su calidad como alimento funcional. Uno de ellos tiene que ver con demostrar, lo que hicimos fue tomamos ratas, las alimentamos con un jugo de frutilla versus un jugo de otra frutilla, y pudimos demostrar que nuestras ratas alimentadas con nuestro jugo de frutilla chilena, tenían una mejor tolerancia a un estrés hepático que se le hace. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, eso nos muestra relevancia. Le medían para ello funcionalidad hepática. Claro, ¿cierto? entonces en el fondo que tiene una capacidad protectora del posible daño hepático. Entonces eso es sumamente interesante porque en el fondo puede permitir en el fondo que a la vez que tú te estés comiendo estas frutillas estés de alguna manera protegiendo, digamos, tu sistema hepático. Pero además del ámbito nutricional, está también este componente de alimento funcional, ¿verdad? Sí, bueno, y lo otro que te contaba, lo otro es que esta fruta también es muy rico en antioxidantes. Entonces, nuestra investigación también ha tenido que ver con evaluar qué tipo de antioxidantes, y la verdad que tiene mucho más antioxidantes que una frutilla normal. Entonces, eso también le podría entregar un sello importante a esta frutilla, en el fondo, para poder comercializarla con una marca, en el fondo, característica como alimento funcional. Y a propósito de eso, Alejandra, y vamos cerrando con esta pregunta, los hallazgos o el entendimiento de todos estos procesos que ya hemos mencionado, ¿pueden tener un impacto en la producción y también en la comercialización de los productos? Bueno, absolutamente. A ver, entender el proceso de maduración significa que también podemos, de alguna manera, visualizar cómo podemos manejarlo. Y estamos en una zona frutícola, producimos mucho fruto en la región del Maule y en las regiones contiguas, y entender en el fondo cómo madura la fruta, entender cómo se regula todo este proceso de maduración, que no he tenido tiempo de contarte, pero ya sabemos más o menos cómo es que se regula y controla el proceso de maduración, puede traer grandes beneficios. O sea, cómo poder manejar la vida de post cosecha de la fruta sin, ojalá, perder calidad durante este proceso de guarda. Y en eso hemos estado de alguna manera trabajando durante todos estos años, tratar de entender cómo madura la fruta, cómo podemos controlar el proceso de maduración, pensando en
diseñar estrategias que nos permitan manipular este proceso tan importante y de esa manera reducir las grandes pérdidas que se producen por la sobremaduración o porque la calidad de la fruta no es la apropiada al momento de la cosecha. Así es. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por haber aceptado esta invitación y haber conversado con nosotros sobre las investigaciones que durante los últimos años ha realizado y sé que siguen desarrollándose en tu laboratorio. No, muchas gracias a ti por la invitación, ha sido muy entretenido. Gracias. Estimados telespectadores, hemos conversado con la profesora Alejandra Moya del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Y les invitamos a esperarnos para el segundo bloque. Vamos a conversar con el profesor Cristian Figueroa sobre cambio climático y qué pasa en este contexto con los insectos plaga en la agricultura. Espérenos, ya volvemos. Estimados telespectadores, como resultado del cambio climático global que está afectando al mundo y particularmente en nuestra zona central, eso repercute en aumento de temperaturas y sequía. ¿Cómo esto afecta a la agricultura, particularmente en el contexto de las plagas de insectos? Para conocer más sobre este tema, vamos a conversar con el profesor Cristian Figueroa. Él es doctor académico del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Cristian, gracias por aceptar nuestra invitación a Campus TV, particularmente en el programa Más Conocimiento. Sí, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Un honor estar aquí, tener la oportunidad de poder hacer difusión de las actividades que nosotros hacemos, de llegar a la comunidad, llegar a un público al que normalmente los científicos no estamos llegando. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Cristian, la FAO, la Organización para la Alimentación y Agricultura, ha declarado que existen 3 condicionantes para la producción agrícola: aumento de la demanda de alimentos, necesidad de producción de alimentos ambiental y socialmente sostenida y efectos negativos del cambio climático. ¿Cuál es la situación sobre esta temática en nuestro país? Y si la puede aterrizar a nuestra región, mejor. Sí, bueno, nuestra región es eminentemente agrícola. Las variables asociadas al cambio climático, particularmente dentro de estas 3, ¿no es cierto?, condicionantes que ha planteado la FAO, el cambio climático está siendo hoy día una crisis. Estamos viviendo una emergencia climática. Muchos autores hoy día hablan de emergencia climática. Ya no es una situación de futuro, es una situación presente que ya está verificándose en la vida diaria de nosotros, cuando vemos estos fenómenos extremos, ¿no es cierto? Este año lo vimos en febrero de este año, ¿te acuerdas? Una tormenta casi tropical con unos granizos. Lo hemos visto con las altas temperaturas que hemos tenido los últimos años, temperaturas extremas. Hace 2 o 3 años, cuando tuvimos el tema de los incendios, la temperatura llegó a los 38 hasta 40 grados en algunas zonas de aquí, de la región del Maule particularmente. El incremento entonces de la intensidad del cambio climático está provocando un desorden del orden característico de los agroecosistemas. Los agroecosistemas son sistemas sumamente estables porque son manejados por el hombre. Los agroecosistemas normalmente, ¿no es cierto?, están constituidos por un cultivo, por la poca biodiversidad que se asocia a ese cultivo, que muchas veces son insectos plagas, insectos algunos benéficos también, como los controladores biológicos, como los polinizadores, pero en general los agroecosistemas tienen una diversidad bastante pobre.
pero muy homogénea, en un ambiente muy homogéneo. Los campos se riegan todos por igual, la cantidad de luz a la que están expuestas las plantas es bastante homogénea, los nutrientes que se agregan a la tierra también. Entonces, ese sistema es muy homogéneo, y una de las características de ese sistema tan homogéneo es que tiene baja biodiversidad y baja diversidad genética. Dentro de los aspectos de la biodiversidad, muy baja diversidad genética, lo que lo hace mucho más susceptible a los cambios ambientales. Los cambios ambientales requieren de que los organismos tengan plasticidad para responder. La falta de esa plasticidad, producto de la poca diversidad genética, ocasionan que entonces los cultivos respondan negativamente frente a variables del cambio climático, como es la temperatura, por una parte, incremento en la temperatura, las máximas, sobre todo las máximas, más que la temperatura en promedio, el tema son las máximas extremas, y por otra parte, la falta de agua. Y Cristian, y en ese contexto vamos a ir avanzando en la conversación. Y en ese contexto de este cambio climático, de aumento de temperatura, falta de agua, y en el ambiente agrícola, que es el motivo de esta conversación, ¿qué pasa con las plagas de insectos? ¿Se ven favorecidas? ¿Desaparecen? ¿Qué ocurre? Las evidencias y las predicciones, porque hay de ambas formas de estudiar el futuro de qué va a suceder con los insectos plagas, predicen que en general se van a ver beneficiados en términos de reproducción y sobrevivencia. O sea que se van a multiplicar más rápido y van a colocar más descendientes, van a tener, ¿no es cierto?, van a colocar más huevos en el caso de los insectos. Van a tener un mayor volumen de insectos. Mayor densidad de insectos atacando las plantas. ¿Qué características, qué es lo que va sucediendo? ¿Por qué esta tendencia? Tendencia que no se observa, sin embargo, en las poblaciones de insectos nativos. Particularmente, por ejemplo, todos los insectos benéficos. No solamente los benéficos, sino los insectos que viven, por ejemplo, pensemos en el área ecuatorial, ¿no es cierto?, donde está la mayor diversidad de insectos, en el área ecuatorial, en los bosques ecuatoriales, ¿no es cierto? Esos insectos se van a ver perjudicados por el cambio climático. En cambio, los insectos que constituyen plagas son insectos que se van a ver beneficiados por algunos elementos que ya lo mencioné, que tienen que ver con la estabilidad y con la falta de biodiversidad en los agroecosistemas. Pero una pregunta que surge ahí sobre la marcha es que ¿qué particularidad tienen estos insectos plaga, que desconozco qué diversidad tienen, ¿ya? Que me gustaría que lo abordáramos también por ahí. ¿Existe un solo insecto plaga, o el pulgón, o existen varios? Pero ¿qué particularidad tienen desde el punto de vista genético y por lo tanto en sus proteínas, etcétera, que le hace ser más resistente a esta falta de agua y al aumento de temperatura? Hay varios elementos, hay factores bióticos y abióticos que dan cuenta de este beneficio que estarían recibiendo las poblaciones de insectos en general, no solamente pulgones, también polillas, también otros hemípteros. Y es que, por una parte, la planta, cuando está, por ejemplo, bajo déficit hídrico, la planta tiende a concentrar nutrientes. Y al concentrarse los nutrientes, estos son más ricos en nutrientes, en vitaminas, en azúcares, en aminoácidos, para los insectos herbívoros particularmente. Los picadores chupadores en particular, como es el caso de los pulgones, claro, van a tener un floema, ¿no es cierto?, una savia mucho más concentrado. Eso es un beneficio. Ahora, también hay un perjuicio, y el perjuicio es que las plantas bajo, por ejemplo, otra variable del cambio climático, niveles aumentados de CO2, produce un desbalance en el ciclo de carbono-nitrógeno. Y las plantas entonces empiezan a producir un poco menos de azúcares, y eso perjudicaría entonces los insectos. Pero los insectos, al mismo tiempo, responden a la temperatura. ¿Por qué responden a la temperatura? Porque son organismos ectotermos. Entonces la temperatura, si la temperatura durante el día comienza más temprano, hay mayor actividad de voladores, de depredación, de consumo,
y eso les da más tiempo para alimentarse y por lo tanto adquirir más energía para disponerla para reproducción. Entonces van compensando. Genéticamente, ¿qué características tienen estos insectos plagas? Muchos de estos insectos plagas tienen potenciales reproductivos muy altos y muchos además tienen modos de reproducción partenogenéticos, como en el caso de los pulgones. Partenogenéticos significa eso? Significa que se reproducen de forma clonal. Son hembras, los pulgones son solamente hembras, y durante la temporada primavera-verano, estas hembras colocan hijas. Por viviparía colocan muchas hijas. Y esas hijas a su vez van a colocar a las nietas. Y la tasa de multiplicación poblacional, el crecimiento poblacional es, por lo tanto, exponencial. Y ese crecimiento exponencial es una característica de los pulgones. Curiosamente, hay una paradoja. Y la paradoja es que, dado que son partenogenéticos, su diversidad genética es restringida porque no hay recombinación. No hay reproducción sexual donde se produzca, ¿no es cierto?, una reorganización de la información genética. Son clonales, son clonales, todos son todos clones, son iguales. De hecho, son muy pocos genotipos. Uno va al campo y encuentra muy poca diversidad de genotipos. Pero esos genotipos tienen como una estructura genética, se le denomina una arquitectura genética, que les permite ser exitosos bajo estas condiciones. Son organismos invasores. Eso es una característica de muchos de los organismos plagas. Son invasores, o sea, desde la zona de origen, por ejemplo en el caso de los pulgones, que es Eurasia, desde la zona de origen, donde había esta diversidad genética y donde hay reproducción sexual también, han ido moviéndose a otras regiones templadas, como por ejemplo nosotros aquí en Chile, una región templada y que ahora, ¿no es cierto?, con el incremento de las temperaturas se ha hecho más favorable para la multiplicación clonal. Mira. Ustedes han estado estudiando durante, voy a decir, los últimos años estos insectos plaga. Si pudiesen resumir algunos resultados sobre estas investigaciones, ¿qué podríamos decir? Nosotros hemos estado estudiando distintos niveles de interacciones que establecen los insectos con otros componentes de los agroecosistemas. El insecto con la planta, la interacción con la planta, la interacción del insecto con sus enemigos naturales y últimamente la interacción de estos insectos con un grupo de bacterias que viven en forma simbiótica en el interior de estos insectos, de estos pulgones en particular. Y estas bacterias endosimbióticas le confieren una serie de ventajas. ¿Y cuando dice el interior, intestino, en qué parte? Hay dos grupos de bacterias, las bacterias obligadas, que viven en células especializadas. En el interior de células. Hay células, los pulgones les ofrecen unos compartimientos celulares especializados que albergan a esas bacterias. Entonces las bacterias están en su ambiente óptimo. Y lo que hacen esas bacterias es producir aquellas vitaminas y aquellos aminoácidos que no pueden obtener de la dieta, porque tú sabes, ¿no es cierto?, los aminoácidos esenciales de los animales no están todos disponibles en las plantas. Entonces esos 4 o 5 aminoácidos que faltan se los suministran estas bacterias. Ese es un grupo de bacterias y viven dentro, entonces, están como en un paso intermedio entre lo que fue la endosimbiosis de las bacterias que dieron origen a las mitocondrias hace, ¿no es cierto?, varios millones de años atrás. Aquí están en un paso intermedio, ya están dentro de las células. Incluso están transfiriendo sus genes ya hacia el núcleo de las células de los pulgones, en este caso. Y hay un segundo grupo de bacterias que son las bacterias endosimbiontes facultativas, las otras eran obligadas, estas otras son facultativas, que no están en todos los pulgones. Las obligadas son obligadas, ¿no es cierto?, tienen que estar en todos los pulgones. Las facultativas están a veces presentes y a veces no presentes, y les entregan también beneficios. Dentro de los beneficios más interesantes desde el punto de vista agronómico es que les confieren protección frente a enemigos naturales. Entonces los pulgones que están infectados son más resistentes al ataque de enemigos naturales, por ejemplo, parasitoides, unas avispas que colocan huevos dentro de los pulgones y se mueren después porque la larva se desarrolla en su interior. Les confieren ventajas para tolerar temperaturas.
Resulta que una de los... Disculpa, Cristian, estas bacterias obligadas, ¿le llamaste obligadas? Obligadas y facultativas. ¿Se han generado en los últimos tiempos o llevan... ¿O son antiguas? Muy antiguas. Las bacterias obligadas tienen una evolución de cerca de 200 millones, 250 millones de años. Y las facultativas son más recientes, entre comillas, tienen 50 millones o 35 millones de años algunas, más jóvenes. Ya. Pero son asociaciones simbióticas. Pero ¿en los pulgones o parientes de los pulgones de aquellos años? Como bacterias obligadas y facultativas. Sí. ¿En pulgones? En pulgones. Lo que sucede es que los pulgones se convirtieron en plaga hace 12.000 años probablemente, cuando los humanos comenzamos a cultivar nuestras primeras plantas en la Mesopotamia, ¿no es cierto? En lo que era antes Irán, Irak, por ahí, ¿no es cierto? En esa zona de Eurasia. Ahí se comenzó la agricultura, y en ese momento entonces organismos que vivían en plantas silvestres se pasaron, se movieron, ¿no es cierto? Se vieron atraídos por esta homogeneidad de los cultivos, ¿no es cierto? Todas las plantas son iguales, todas las plantas son ricas, todas las riegan igual. Entonces, bueno, los pulgones aprovecharon la oportunidad. Muchos insectos plagas, no solamente los pulgones, aprovecharon esa oportunidad y se movieron. Y se convirtieron en plagas. Y finalmente una plaga está definida desde el punto de vista antrópico, es nuestra definición. Los pulgones viven en la naturaleza. Los pulgones, por ejemplo, aquí tenemos bosque nativo, y en el bosque nativo de Nothofagus, por ejemplo, hay varias especies de pulgones de un género que se llama Neuquenaphis, y estos pulgones viven sin provocar daño a la planta. El árbol no pierde las hojas, no se cae, no se seca, y eso es producto de que los tamaños poblacionales de los organismos están regulados por el propio entorno, ¿no es cierto?, del bosque. Hay múltiples enemigos naturales. Entonces, cuando hablamos de plaga es el volumen. Es el desbalance de esta cantidad. De hecho, en agronomía se define, ¿no es cierto?, cuando alcanza un umbral de daño económico. Hay ciertos parámetros, ¿no es cierto?, que ya se han medido. Y a propósito de eso último que menciona, hay datos, no estoy absolutamente seguro del porcentaje, pero se habla del alrededor de 40% de la producción podría ser diezmada por plagas. Sí. ¿Qué hay de cierto de eso? Así es. Normalmente, cuando los cultivos son tratados con insecticidas, el rendimiento, la productividad de los cultivos es bastante buena, se acerca a lo óptimo. Sin embargo, los insecticidas tienen una serie de efectos colaterales no deseados. Entonces, hacia dónde quiere llegar la agricultura moderna, ¿no es cierto?, es a intentar mantener un control más biológico. Y, claro, incorporar nuevas alternativas de control. Incorporar el manejo integrado de plagas, que no excluye a los insecticidas, pero los controla. Controla los momentos y las dosis en que se aplican los insecticidas. Se combina el uso de insecticidas con control biológico, con control del comportamiento. Los insectos se pueden controlar con feromonas, por ejemplo. Feromonas que pueden confundir, por ejemplo, a los machos en aquellas especies de reproducción sexual. Los machos pueden confundirse, entonces en lugar de ir donde las hembras, van a un lugar donde hay una trampa que emite feromonas y el insecto llega ahí y queda atrapado. Entonces no hay encuentro entre machos y hembras, producto de que están siendo atraídos artificialmente con unas preparaciones de feromonas. Hay formas alternativas, integradas del manejo, que son más costosas, que en general no prometen la misma productividad en el corto plazo, pero sí le dan sustentabilidad a la agricultura en el largo plazo. Y eso es un aspecto que relevante para nuestro tiempo. Cristian, si bien es cierto, sé que vamos a arriesgar un poco en llegar a la comprensión de lo que voy a preguntar en relación a nuestros telespectadores, pero tratemos de arriesgar poco en el sentido de que no vamos tanto al detalle molecular. Pero tú mencionaste que estaban estudiando especialmente ciertas interacciones.
¿Ya? Alguna la recuerdo, pero me gustaría que, sin entrar al detalle, comentaras un poco de las metodologías. ¿Cómo estudiar una interacción planta-pulgón, por ejemplo? Hay varias formas de estudiarlo. Una forma, por ejemplo, de estudiar la diversidad genética, la estructura genética. Bueno, ¿qué genotipos se alimentan sobre esta especie de planta? ¿Qué genotipos se alimentan sobre este otro cultivo, sobre esta variedad, etcétera? Para ver si hay diferencias. Si hay diferencia, entonces uno podría decir, bueno, ¿a qué se deben esas diferencias? ¿Será que este grupo de organismos... O sea, perdona, voy un poco más a la etapa tal vez inicial. Creo que fue fuera de cámara, me comentabas que andaban en una muestra en campo, en terreno. En terreno. ¿Ya? Allí estaban ustedes tomando muestras sabían que el cultivo iba a inventar es maíz, y estaban viendo qué tipo de pulgones habían o insectos, plagas habían allí. Los muestramos, los tomamos, tomamos muestras vivas para llevarlas al laboratorio y multiplicarlas en el laboratorio. Ahí multiplican esas. Y otras de las muestras las tomamos en alcohol para hacer análisis moleculares posteriores. ¿Por qué tomamos muestras vivas? Porque queremos después hacer bioensayos con esas muestras vivas. ¿Qué tipo de bioensayos? Por ejemplo, someterlos a situaciones de estrés. Situaciones de estrés de temperatura. Entonces los sometemos en cámaras climáticas controladas, le hacemos entonces experimentos en donde aumentamos la temperatura. Experimentos de sequía, en donde sometemos los pulgones a una planta que ha estado bajo condición de sequía. Oye, a propósito disculpa que te interrumpa, Cristian, pero al trabajar con plagas, ¿no se requieren certificados de bioética para el que se usa para animales, por ejemplo? No, en nuestro caso no, porque cuando se trata de plagas establecidas, cuando son plagas establecidas, presentes ya en el país, que sean reconocidas como tal. Son reconocidas, ya están presentes, no es necesario. Sí es más complicado cuando se trata de plagas que han sido recientemente introducidas y que son denominadas como cuarentenarias, entonces están en un proceso de estudio por parte de la autoridad sanitaria, en este caso el SAC, ¿no es cierto?, está estudiando inicialmente para prevenir que la plaga se pueda expandir, porque uno como científico podría hacer una serie de experimentos y se le escapa, ¿no es cierto? Entonces, para prevenir ese tipo de... Interesante eso, hay categorías, y esas otras categorías sí requieren una serie de permisos, autorizaciones, incluso ir a hacer experimentos a veces a las mismas instalaciones del SAC, no en otros lugares. Claro, se corre riesgo en ese caso. Se corre riesgo. Sí, tiene razón. Ahora, Cristian, acercándonos ya hacia el final de nuestra conversación, estas investigaciones, ¿qué proyecciones tú le ves desde el punto de vista benéfico para los productores, para el país, para producción, comercialización, venta, etcétera? ¿Tiene algún impacto o esto se queda en lo que en ciencia le llamamos los papers o las publicaciones científicas? Uno de los elementos que nosotros estamos incorporando en todas nuestras publicaciones son las recomendaciones. ¿Qué implica eso? Nosotros primero estamos escogiendo revistas que sean lo más aplicadas posible a los problemas. Entonces, revistas donde se publique sobre insectos plagas. Revistas donde se publique sobre agricultura. Hemos ido moviéndonos. Yo partí siendo mucho más básico, ecología y evolución, y publicaba en ese tipo de revistas. Pero ahora me estoy moviendo hacia las revistas más aplicadas. Eso es un primer elemento. Porque el lector de esa revista no solamente es un científico, hay mucha gente que trabaja en el sector agrícola que lee también, se interesa y lee ese tipo de revistas. Eso es un elemento. Y en nuestras publicaciones hay un elemento que ha sido clave, que es intentar anticiparnos, el mensaje de decir tenemos que anticiparnos, estudiar antes la biología de estos organismos para poder buscar la mejor estrategia de manejo. Y dos, entregar recomendaciones. En las conclusiones entregamos recomendaciones. Por ejemplo, un estudio que hicimos hace un tiempo sobre parasitoides, son unos enemigos naturales de pulgones. Los parasitoides, muchos de ellos son comerciales, se cultivan incluso en insectarios, y luego uno compra eso y se liberan al campo. Como un mecanismo de frenar la reproducción de los demás. Entonces, uno de los elementos que se comete un error muchas veces en estos insectarios es que no se controla la diversidad genética. Entonces
esas poblaciones de laboratorio comienzan a incrementar la endogamia, la consanguinidad. O sea, son todos parientes. Ya. Y resulta que cuando son todos parientes, la endogamia, uno de los efectos que produce es que se empiezan a acumular mutaciones que son perjudiciales. Ya. Se empiezan a traspasar con mayor frecuencia a los descendientes. Y eso lo probamos y eso produce un impacto negativo sobre el control biológico. Ya. Entonces hicimos una serie de estudios, demostramos eso, y la recomendación es, bueno, si usted va a estar criando este tipo de enemigos naturales en el laboratorio, vaya introduciendo mes a mes nueva diversidad genética. Combine las cajas. Tome de una caja unos parasitoides, mézclelo con estas otras avispas, de manera tal de que no se reduzca la diversidad genética. Vimos que esa diversidad genética es relevante para la detección. Los parasitoides detectan a los pulgones, detectan olores. Ya. Olores que son emitidos por la planta dañada. Cuando la planta está dañada, la planta avisa. Y avisa entonces y el enemigo natural del pulgón llega. El problema es que si fallan los mecanismos olfativos, también hicimos un trabajo sobre los mecanismos moleculares de olfacción, identificamos cuáles son los genes que están detrás de este problema de que cuando aumenta entonces la endogamia se produce una pobre detección de las señales químicas. Un elemento que también va a ser relevante porque como consecuencia del cambio climático y particularmente con los incrementos de la temperatura, los volátiles van a ser mucho más volátiles. La volatilidad de los volátiles, ¿no es cierto?, por incremento de la temperatura, va a hacer entonces que sean menos detectables. Entonces también hay un riesgo de que el control biológico pueda fallar, producto de que no hay una menor comunicación química entre los integrantes. Eso es un poquito lo que estamos haciendo, a todo nivel, haciendo todo este tipo de interacciones, estudiando bioensayos en el laboratorio, haciendo estudios en el campo. No nos podemos olvidar del campo porque el campo es la realidad. Así es. Nosotros aislamos. Vienen del campo, entran al laboratorio. Aislamos entonces variables. Le ponen, puede decir, la lupa. En forma racional solamente, le ponen un zoom ahí y llegan hasta el gen. Exacto. ¿Ya? Y después verificamos de vuelta, vamos al campo de nuevo. A ver, vamos a hacer ahora, por ejemplo, estamos próximos a hacer unos experimentos de liberación controlada. ¿Qué significa liberación controlada? En que nosotros genotipos bien particulares que tienen determinadas bacterias, las vamos a liberar en parcelas en el campo, o sea, son experimentos de semicampo, para ver, bueno, cuando están en el campo, cómo se va a comportar esto. Van a aumentar los pulgones, van a disminuir, va a mejorar el control biológico, va a empeorar. O sea, lo que hemos visto en el laboratorio, bueno, se valida a nivel de campo. Esos son experimentos muy interesantes que estamos próximos ahora a realizar. ¿Cierto? Podemos decir que se va a ir expresando en un mejoramiento, en una información que los productores pueden utilizar para sus producciones, para sus cosechas, ¿verdad? Así es, de hecho, al lugar donde estamos yendo a muestrear es un campo, una viña, que además de viñas tiene campos de cereales, de trigo, y estamos entonces iniciando una colaboración. Porque ellos se interesan en tener estos resultados, ellos quieren desarrollar los cultivos orgánicos con manejo integrado, ¿no es cierto?, sin la aplicación de insecticidas, y para eso hay que mejorar el control biológico. Qué bueno. Profesor Figueroa, Cristian, gracias por aceptar feliz. Nuestra invitación a Más Conocimiento de Campus TV. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes y un agrado estar aquí presente en este hermoso lugar. Gracias. Estimados telespectadores, en el capítulo de hoy hemos conversado con dos investigadores del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. En el primer bloque con la profesora Alejandra Moya, con quien conversamos sobre el proceso de maduración de los frutos y los olores, los colores y el efecto que esto tiene en los frutos nativos particularmente, y una aplicación en la producción también de ese tipo de elementos. Y por otro lado, en este segundo bloque del capítulo hemos conversado con el profesor Cristian Figueroa sobre el cambio climático y el efecto que estos tienen sobre los insectos plagas. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.